Buenas tardes compañeros, mi nombre es Natalia Mendoza y el tema del cual voy a exponer es equilibrio líquido-vapor, específicamente la ley de Raoult. Como objetivos tenemos realizar las gráficas PXY y TXY, que son de presión versus concentraciones tanto en la fase líquida y la fase de vapor de un componente, analizar estas gráficas obtenidas y analizar las diferencias entre los sistemas ideales y no ideales. Como equilibrio líquido-vapor, aquí tenemos el procedimiento para poder determinar este proceso. Primero tenemos los grados de libertad, los cuales se determinan por medio de la ecuación que aparece en pantalla, donde N representa los componentes de la mezcla y Pi son las fases de la mezcla del sistema. Por lo general esto suele ser un sistema binario, pero asimismo también hay varios componentes, entonces puede cambiar. De ahí tenemos que escoger entre un modelo ideal. El modelo ideal va a depender de su fase de vapor y de su fase líquida. ¿Qué quiere decir una fase de vapor ideal? Que opera a presiones de menor a 10 bar, y la fase líquida ideal es cuando cumple con dos condiciones. Una es que sea químicamente semejantes y que esté diluida a un porcentaje menor al 10%. En condiciones de temperatura crítica tenemos condiciones supercríticas y condiciones subcríticas. Las condiciones supercríticas es cuando la temperatura crítica es menor a la temperatura del sistema. Cuando nos encontramos en estos casos, pues usamos lo que es la ley de Henry. Pero cuando estamos en las condiciones subcríticas, que son las del caso de ejemplo que vamos a estudiar, es cuando la temperatura crítica es mayor a la temperatura del sistema. Y por último vamos a realizar un diagrama tanto para la presión como para la temperatura. La ley de Raoult. La ley de Raoult consiste prácticamente para su desarrollo en tres pasos claves: la ecuación de Antoine, los sistemas ideales y sistemas no ideales. El caso práctico es el siguiente: tenemos una mezcla binaria de metanol y agua con unas concentraciones globales de 0,49 el metanol y 0,51 el agua, y nos dan la temperatura para el gráfico de PXY, opera a una temperatura de 75 grados Celsius, y para el gráfico TXY tenemos una presión de 101,3 kilopascales. Ecuación de Antoine. Bueno, como le había mencionado, nuestro primer paso fundamental es la ecuación de Antoine, porque nos permite determinar la presión de saturación de cada sustancia. Entonces, con esta ecuación que observamos, nos va a permitir tener estos valores, y se lo obtiene de la tabla B2 del libro de Smith. Sistemas ideales. Los sistemas ideales constan con las siguientes ecuaciones que se presentan. Estas ecuaciones nos van a permitir llevar al desarrollo de nuestro ejercicio y poder formar nuestras gráficas. Y los sistemas no ideales son prácticamente las mismas ecuaciones de los sistemas ideales, pero la diferencia es que va a aparecer un nuevo compuesto aquí, que es el compuesto, que es el elemento de nuestro coeficiente de actividad. Este coeficiente de actividad permite corregir pues la desviación de la idealidad. Ya vamos a ver cuándo se aplican estos sistemas. El diagrama PXY. El diagrama PXY realizado, que como se había mencionado, a temperatura de 75 grados Celsius, primero lo que se hace es con la ecuación de Antoine determinar la presión de saturación, como se muestra en la tabla. Luego que determinamos esta presión, hemos planteado diferentes valores para X1 y para X2 de 0 a 1, y determinamos lo que es la presión total para cada una de nuestras composiciones a partir de las presiones de saturación que vimos que ya teníamos anterior, y después se determina el Y1, es decir, las composiciones en la fase de vapor para cada una de las composiciones X1, así como aparece en la fórmula. Y luego determinamos por medio de un balance y de un sistema de ecuaciones cuánto es nuestra fracción de fase líquida y fase de vapor. Y ese es el diagrama que se presenta a continuación, es el diagrama PXY determinado por el Excel analíticamente, en el cual nuestra presión de operación sería de 79 kilopascales, y cómo se la determina, trazamos una línea en el punto del líquido, del punto de burbuja, y también en el de rocío, que son los que se terminan en color amarillo en el Excel. Y como nuestra composición global era 0,49 para nuestro compuesto 1, que es el metano, entonces se traza una línea que intersecte con esta línea de la presión, y pues a esta altura vamos a determinar pues nuestra presión de operación, que en este caso nos dio 79 kilopascales. Hacemos lo mismo ahora para lo que es el diagrama TXY. Aquí tenemos nuestra ecuación de Antoine. A diferencia, aquí ya no determinamos la presión, sino que en cambio vamos a despejar la temperatura de saturación a partir de la presión que nos dan y que se muestra aquí.
Y vamos a hacer una diferencia de temperatura que es entre las dos para poder iterar, porque no tenemos, en este caso no tenemos temperatura para hallar en cambio nuestras presiones de saturación, las cuales vamos a hallar a nuestro X1 con despejando entre todas las ecuaciones que hemos visto y va a ser la presión, que ya tenemos la presión de operación, menos las presiones de saturación, así como se muestra en la ecuación. Y ahora, a su vez, vamos a hallar el Y1 de la misma forma que lo hallamos en la recta anterior. Recordando que X2 y Y2 va a ser la diferencia de 1 menos la composición 1. Y asimismo hallamos las fracciones del líquido vapor, como ya se había mencionado antes, por medio de ecuaciones y balances. Y tenemos ahora nuestro diagrama TXY, el cual, asimismo como lo hicimos anteriormente a las composiciones de 0,36 y 0,68 que fueron determinadas analíticamente, se trazan las líneas en su punto de burbuja y en su punto de rocío para poder intersectar con la recta de temperatura y pues a la concentración que estamos vemos más o menos dónde va a operar pues nuestro sistema. Eso es lo que se logra con estas gráficas, estos diagramas de fases. Bueno, a continuación vamos a ver lo que es los diagramas de PXY y TXY, pero determinados por el Aspen Plus. Bueno, aquí tenemos primero un diagrama PXY ideal. Como se dan cuenta, es muy parecido al diagrama PXY que determinamos analíticamente, porque, bueno, lo estamos haciendo por un sistema ideal. Y aquí tenemos el de la gráfica, pero no ideal, determinado por el Aspen Plus, y vemos cómo la presión aumenta, porque antes era como 72 o 75 y ahora está en 97,5 kilopascales. Ahora tenemos el diagrama TXY ideal, que también es parecido al que determinamos analíticamente, y ahora tenemos el diagrama TXY no ideal, el cual también, si nos damos cuenta, la temperatura está ahora en 82. En este caso, disminuyó. Bueno, como análisis de resultados, vemos que entre las gráficas ideales y reales va a haber un comportamiento distinto de las sustancias, ya que se obtienen presiones diferentes y bueno, también temperaturas diferentes correspondientes a cada gráfico. ¿Esto a qué se debe? Recordando que al no ser un diagrama ideal, o sea, al ser un diagrama no ideal, el Aspen está determinando sus coeficientes de actividad, los cuales van a ayudar a corregir esa desviación de la idealidad de la sustancia. Eso se da porque en este caso la ley de Raoult se está aplicando la ley de Raoult modificada, que es la cual determina esos coeficientes de actividad y es porque nuestra fase líquida no va a ser ideal. Bueno, además tenemos que las curvas que se forman no están en un caso real en el que la mezcla se comporta como una sustancia pura, por lo que no habrá presencia de los que son nuestros puntos isótropos ni para la gráfica PXY ni para la gráfica TXY. Y por último, tiene que ser sentido que la temperatura disminuye al estar en un sistema no ideal operando a condiciones más elevadas, porque obviamente, bueno, se está operando a una presión mucho más alta. Como conclusiones tenemos que se determinaron los diferentes diagramas a diferentes condiciones, se aplicó la ley de Raoult para los diferentes casos, inclusive la ley de Raoult modificada, que es la que se aplicó para los sistemas no ideales, y se la determinó por medio de nuestra herramienta de Aspen Plus. La ley de Raoult modificada se emplea en una fase líquida no ideal, como les había mencionado, para poder corregir esas desviaciones de la no idealidad de la fase líquida. Por eso es que nuestro sistema binario en los diagramas de fase se observa cómo se comportan diferentes y podemos ver que los coeficientes de actividad sirven para corregir esa desviación que ya lo había mencionado antes. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias.